Apreciados estudiantes, buenas tardes. Tomé la decisión e iniciativa de hacer este video debido a la web conference que se programó para el 21 de marzo y no se pudo llevar a cabo debido a que ningún estudiante se pudo conectar. Bueno, esta presentación está basada en un objeto virtual de aprendizaje que está en el link de entorno de conocimiento del curso. La idea es que ustedes tengan un conocimiento profundo de los factores de riesgo que componen el riesgo ergonómico y que puedan asimismo conocer las técnicas de evaluación para poder hacer un buen ejercicio de la actividad. Bueno, antes de que nos adentremos en el tema de riesgo ergonómico, es importante saber qué es peligro y qué es riesgo. ¿Por qué? Porque los riesgos se originan por un peligro. ¿Qué es un peligro? Un peligro es una condición que me puede generar un daño, una lesión o una consecuencia en la salud, en la maquinaria, en las materias primas, durante la realización del proceso productivo. Y el riesgo es cuando yo ya tomo metodologías, procedimientos, procesos, una fórmula matemática y calculo la probabilidad de ocurrencia de esa lesión por causa de ese peligro. Entonces, el peligro es la condición. Les pongo un ejemplo. Un peligro es una toma eléctrica en malas condiciones. Es una condición. Es una condición. Entonces, un ejemplo es una toma eléctrica en malas condiciones. Ahora, cuando yo hablo de riesgo, estoy hablando de la probabilidad de que una electrocución ocurra por el contacto con esa toma eléctrica en mal estado. Entonces, cuando yo estoy hablando de riesgo, hablo de que tengo que evaluar una frecuencia, una exposición y unas consecuencias. Cuando yo calculo a partir de tablas y de datos, metodologías ya diseñadas, digo, por ejemplo, mi riesgo es de 100, mi riesgo es de 20, mi riesgo es de 50, o mi riesgo es alto, medio o bajo. Entonces, el peligro siempre va a originar el riesgo. Bueno, en el riesgo ergonómico se encuentran varios factores de riesgo. Uno es el riesgo biomecánico, el riesgo químico, el riesgo físico, el riesgo psicosocial y el riesgo biológico. Este conjunto de factores de riesgo son los que componen el riesgo ergonómico. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con el riesgo químico. Entonces, el riesgo químico son todas aquellas sustancias, está compuesto por sustancias como vapores, aerosoles, humos, sustancias corrosivas e inflamables que pueden generar una afectación a nivel de vías respiratorias, ojos, piel en una persona. Ahí hay una representación más o menos de lo que implica cada uno de los tipos de riesgo químico. Se me olvidó otro importante que es el material particulado. El material particulado, o lo que comúnmente llamamos polvo, también hace parte del riesgo químico, ya que puede haber polvos, ejemplo, un talco, es una sustancia, puede que no sea tóxica, pero el talco que usamos en los pies es un polvo, por ejemplo. Los aerosoles, humos, bueno, sustancias corrosivas e inflamables, vapores, hacen parte del riesgo químico. ¿Qué efectos tienen para la salud? Como ya les decía ahorita, tienen un efecto irritante, irritan vías respiratorias, pueden irritar mucosas, los ojos, nariz, garganta, o también pueden producir daño en el tejido donde actúan. Ejemplo, si a mí me llega a caer una gota de, no sé, que dijera yo, ácido, bueno, soda cáustica, en la piel sería terrible, y más si es pura. Entonces, ellos pueden causar efectos irritantes. Dentro de esos efectos irritantes también estarían las quemaduras, ¿sí? Las quemaduras que se generan por estas sustancias químicas. Pueden producir efectos anestéticos. Ejemplo,
el monóxido de carbono, que produce la famosa muerte dulce, sí, porque no es el dióxido de carbono, es el monóxido de carbono, y me corrigen si estoy mal, pero el monóxido de carbono es un gas inoloro y puede generar la famosa muerte dulce, y es un gas tóxico. Asimismo se me olvida, el gas natural tiene un nombre, el gas metano. Aunque hay una diferencia entre el monóxido de carbono y el gas metano. El monóxido de carbono es inoloro, el gas metano sí huele. Cuando nosotros tenemos una fuga de gas sentimos el olor. Bueno, entonces anestésicos porque nos pueden producir la muerte, o sea, nos dopan, y si hay un exceso de, digámoslo, de inhalación de ese tipo de sustancias, puede generar la muerte de la persona. O, por ejemplo, si una persona se cae en un tanque que tenga vapores de amoníaco, si dura mucho tiempo dentro del tanque, obviamente también puede morir. Listo, entonces anestésicos. Sensibilizantes o alérgicos, ejemplo, el material particulado, el polvo, vapores de sustancias, por ejemplo, que yo destape una botella de, no sé, de acetona, de removedor. Hay gente que es alérgica al removedor, hay gente que es alérgica a ciertas sustancias, al polvo, o puede generar también efectos cancerígenos. Estamos hablando de sustancias como el asbesto, que genera la famosa silicosis, que genera cáncer, asbestosis. Podemos estar hablando de qué otra sustancia cancerígena. Químicos. Bueno, los radioactivos, por ejemplo, las sustancias radioactivas, que por su efecto de radiación, aunque ellos hacen parte del riesgo físico porque es una radiación, pero pues que generan cáncer. Bueno, sustancias cancerígenas que pueden producir cáncer por el contacto con ellas. La verdad en este momento no tengo así como en mente otras sustancias, pero sí viene a mi cabeza de pronto el asbesto, el sílice, el contacto con esas dos sustancias que pueden generar la asbestosis y la silicosis. Sobre todo la asbestosis se puede comportar como una especie de cáncer. Bueno, toxicidad. En el factor de riesgo químico se habla de toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Es la propiedad de que esa sustancia pueda causar efectos negativos en la salud. Ahora, es importante tener en cuenta que el nivel de toxicidad depende de los siguientes factores: concentración de la sustancia, tiempo de exposición a la sustancia, condiciones de uso, y vía de penetración al cuerpo. Lo que yo les decía ahorita, no va a ser igual de dañino si a mí por accidente me cae en el brazo una gota de soda cáustica pura, a que me caiga una gota de soda cáustica a una concentración de 100 partes por millón o 5.000 partes por millón, porque la concentración no es la misma. Puede tener un efecto sí negativo ambas, pero al estar más diluida la sustancia, lógicamente el efecto va a ser menor. Tiempo de exposición, no es lo mismo que yo esté trabajando bajo la exposición a una sustancia 4 horas que 8 horas. No es lo mismo las condiciones de uso. Ejemplo, no es lo mismo que yo use, volvamos al ejemplo de la soda cáustica, que yo use una soda cáustica con una campana extractora, a que lo manipule sin una campana extractora, que yo use guantes para manipular esa sustancia, mi careta de seguridad o mis gafas de seguridad, o mi máscara con filtros, para vapores, a que lo use sin nada. No es lo mismo que de pronto yo use una sustancia pura a una sustancia en estado gaseoso o en estado de vapor. ¿Por qué? Porque las sustancias, en la medida que se transforman, tienen diferentes comportamientos de acuerdo con las propiedades de la sustancia. Y las vías de penetración del cuerpo. No puede ser lo mismo dañino si una sustancia roza mi piel, que es dañino y no tiene el mismo efecto tan tóxico
a que si yo la ingiero, o si la inhalo, o me cae en un ojo. ¿Por qué? Porque hay contacto con mucosas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de estar viendo las hojas de seguridad para poder ver la toxicidad de una sustancia. Ustedes como futuros ingenieros industriales y que pueden ir a trabajar en un área de seguridad y salud del trabajo, es importante que tengan en cuenta que para el manejo de sustancias químicas deben siempre solicitar la ficha de seguridad o la hoja de seguridad de cualquier sustancia para saber cómo es su manipulación y qué se debe hacer en caso de que sucedan imprevistos con las mismas. Bueno, eso en cuanto al riesgo químico. Ahora, el riesgo químico, ¿cómo se monitorea? Hay dos formas principales para hacer el monitoreo del riesgo químico. Una es cuantitativa y la otra es cualitativa. La forma cuantitativa es cuando yo tomo la decisión de conseguir equipos que me den un dato cuantitativo, que estén calibrados, que estén certificados bajo la norma. Y ejemplo, voy a una medición de gases para medir el nivel de concentración de oxígeno o el nivel de concentración de un amoníaco en un tanque, por ejemplo. Entonces, esa es una medición cuantitativa que la hacen personas expertas, higienistas. ¿Qué pasa con esas mediciones? Son las más acertadas, pero normalmente los equipos son sumamente costosos. Es más, la calibración de los equipos también es sumamente costosa. Por esa razón, las empresas, excepto empresas que tengan su sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo muy organizado y pues que tengan los recursos, optan por realizar mediciones químicas desde el punto de vista cuantitativo. Sin embargo, pues ciertas normativas, metodologías, previendo que hay muchas empresas que no pueden hacer mediciones cuantitativas desde el riesgo químico, entonces diseñaron una escala. Esa escala está principalmente en la GTC 45 y es como la que les voy a mostrar, donde de forma cualitativa se puede hacer una valoración de los riesgos higiénicos en una organización. Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta? De estos riesgos de los que yo estoy hablando son riesgos higiénicos. ¿Por qué? Porque normalmente ellos no generan accidente de trabajo, rara vez. Porque si a mí se me derrama una sustancia química y me quemo, es un accidente de trabajo. Pero lo que ellos generan normalmente con la exposición es enfermedades laborales. ¿Listo? Medidas de control para el riesgo químico. Para el riesgo químico, pues las medidas de control son recibir materiales, hacer un procedimiento o establecer métodos para hacer un buen proceso de recibir materiales, determinar medidas de almacenamiento adecuadas. Normalmente se pide que las sustancias químicas se almacenen en lugares ventilados para que haya intercambio de oxígeno y se evite la acumulación de vapores. La transformación de materiales, tenerla muy en cuenta al momento tener en cuenta las fichas de seguridad al momento de yo hacer una transformación de materiales o un transporte, porque no es de manipular una sustancia explosiva a una sustancia corrosiva, a una sustancia inflamable. No es lo mismo. Y el comportamiento de las materias no es lo mismo. Si yo tengo una sustancia inflamable, si es muy inflamable o si su punto de ebullición es muy bajito, de pronto con un calor y un vapor y calor me genera chispa. Entonces todo eso hay que tenerlo cuidado. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿cómo se generan los residuos? ¿Qué disposición final se le hacen a esos residuos químicos? Yo puedo estar contaminando el ambiente por eso. Puedo estar contaminando gente sin saber si yo no hago una adecuada disposición final de esos residuos químicos. Y lo he venido reiterando a lo largo de esta pequeña explicación, el uso de hojas de seguridad y el uso de EPPs adecuados. ¿Listo? Eso en cuanto al riesgo químico. Ahorita voy a salir un poquito de acá, voy a entrar a internet y les voy a mostrar la GTC 45 para que ustedes sepan cómo... no me puedo conectar, estoy conectándome, discúlpenme por favor. ¿Cómo se puede ver esa pequeña valoración? Es importante aclarar que esto lo hago más como para que ustedes tengan conocimiento, pero también para cultura general de ustedes, para que cuando salgan al ambiente laboral sepan cómo manejar ese tipo de riesgos o tengan los conocimientos básicos. Entonces voy a mostrarles la guía GTC 45.
Voy a mostrarles el anexo de calificación de riesgos higiénicos. Miren, el anexo C es la determinación cualitativa del nivel de eficiencia de los peligros higiénicos. Entonces dice, cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de eficiencia y así poder iniciar la valoración de los riesgos que se pueden derivar de esos peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben ser consideradas adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales, que es lo que yo les dije hace un momento. Ahora voy a ir al riesgo químico, que es del que estamos hablando. Mecánicos, psicosociales, químicos. Ejemplo. Para determinar el nivel de eficiencia de los peligros químicos sólidos gaseosos, se recomienda utilizar el método caja de herramientas de control de la OIT. Vamos a ver qué sale por aquí. Y la guía de atención en salud ocupacional para trabajadores expuestos a benceno y derivados, que es un agatizo. Entonces, como ven, existen escalas. Aquí habría que buscarla con cuidado, pero existen escalas que nos ayudan a poder realizar esa medición. Aunque en el caso del riesgo químico, lo mejor sería hacer las mediciones ocupacionales. Busquemos acá. No se ha podido traducir la página, listo. El presente, cadenas de valor, bueno, habría que buscarlo. Se los quedo viendo para información, prometo buscarlo, pero sigamos, ¿sí? Prometo buscarlo, sigamos. Bueno, riesgo biomecánico es nuestro principal riesgo. Es como el objetivo, no es como el objetivo, es el objetivo principal de este curso, que los otros factores de riesgo nos ayudan a tener un puesto de trabajo en condiciones óptimas, pero el factor de riesgo biomecánico influye de una manera significativa en la productividad de un trabajador. Ojo, recuerden, factor de riesgo biomecánico no es igual a factor de riesgo ergonómico, son diferentes. Los factores de riesgo biomecánico son generados por las siguientes condiciones de riesgo: movimientos repetitivos, que son movimientos continuos para la realización de la actividad, por la realización de la actividad, posturas inadecuadas, posturas forzadas, impactos y vibraciones mecánicas. Cuando hablo de posturas inadecuadas es cuando tengo que trabajar, por ejemplo, con los brazos elevados la mayor parte del tiempo, o las muñecas inclinadas, o los pies hacia atrás porque la silla me queda alta y los pies me quedan volando. Posturas forzadas también, cuando estoy manipulando un taladro, un taladro percutor. Impactos, cuando trabajamos con troqueles y se generan golpes, o máquinas que generen golpes, y vibraciones mecánicas, que tiene que ver mucho con el taladro percutor. Por ejemplo, que estoy haciendo una postura forzada de tratar de tener la máquina para que no me pierda el control, pero que esa vibración de ella al romper el piso también va pasando por mis articulaciones y mis músculos, y pues va generando daños en un mediano y largo plazo si yo estoy expuesta, no sé, 8 horas diarias o más, o 4 horas diarias durante cuántos días a la semana, cuántos meses al año y cuántos años. Esos principalmente son los factores que pueden generar daños a nivel de riesgo biomecánico. Siguiente. Es que la saqué de completa. Bueno, en el caso, como les estaba diciendo ahorita, hay una pequeña clasificación también para el riesgo biomecánico, que son los factores por condiciones de trabajo y los factores organizacionales. En el caso de los factores organizacionales tenemos el diseño del puesto de trabajo. Hay diseños de puesto de trabajo inadecuados. Ejemplo, hay escritorios que son muy pequeñitos, hay mesas que son muy pequeñitas, hay pantallas de computadores que no se adaptan al trabajador,
Otro factor emocional puede ser una carga de trabajo altísima, o sea, un alto volumen de trabajo. Y otro factor que incide en el riesgo biomecánico también puede ser la duración de la jornada laboral. Trabajar 8 o 10 horas diarias realizando una actividad, eso puede generar un daño a nivel de riesgo biomecánico. Y a nivel de factores por condiciones de trabajo, pues se generan movimientos repetitivos, por lo que los que mencioné ahorita, posturas inadecuadas, posturas forzadas, impactos y vibraciones mecánicas. Ahora, de la exposición a estos riesgos o a estos factores del riesgo biomecánico, estos factores de riesgo, se generan principalmente las siguientes patologías, aunque no estamos exentos de que se generen más, pero se generan las siguientes: por postura, tortícolis, lumbalgia, lordosis, que la lordosis es una curvatura exagerada de la columna vertebral hacia adentro. La escoliosis es como una S, y la miopatía es, bueno, no recuerdo en este momento, me tocaría buscar, pero prometo que lo voy a buscar ahorita. No recuerdo en este momento miopatía qué significa. Por esfuerzo, síndrome del túnel del carpo, que es una inflamación del nervio mediano, tendinitis, fatiga muscular y lesiones musculoesqueléticas. Estoy hablando de daño en articulaciones y tendones. Por manipulación de cargas, las hernias discales normalmente, pero también puede haber lumbagos, espasmos, pero principalmente las hernias discales. Y por movimientos repetitivos se puede generar una tendinitis, que es una inflamación de los tendones, una tendinosidonitis, que es la inflamación del tendón o del nervio sinovial, y un túnel del carpo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se evalúa el riesgo biomecánico? El riesgo biomecánico se evalúa a través de valoración médica, que es cuantitativa, cualitativa. Cualitativa porque depende de la percepción y de los conceptos y criterios del médico, pero también cuantitativa porque le asigna un daño, un valor, un porcentaje de afectación. Aplicación de técnicas de valoración del riesgo biomecánico y aplicación de listas de chequeo. Bueno, enfermedades como les decía, la lordosis, que es una curvatura exagerada de la columna vertebral, como lo pueden ver en la imagen. La escoliosis, que es cuando la columna por posturas inadecuadas se vuelve como una S. La cifosis, que es como una jiba. La bursitis y la tortícolis, que es la inflamación de los tendones del cuello, y la bursitis es de unas bolsitas que tenemos en los codos y en los hombros que se llaman bursas. Son unas bolsitas como un líquido, o son bolsitas que ayudan al tratamiento de la articulación, y cuando ellas se inflaman por los diferentes movimientos repetitivos y demás, se genera lo que se llama bursitis. El túnel carpiano, que es la inflamación del nervio mediano por la compresión del nervio, por las malas posturas al trabajar, y una tendinitis, que pues es la inflamación de los tendones. Bueno, sin embargo, voy a devolverme otra vez para buscar la tendinosidonitis, que no les dije que claramente qué era, pero pues que estamos aquí para aprender. La verdad se me olvidó la definición y pues les ofrezco excusas porque pues no soy médica, entonces la idea es pues como que todos aprendamos. La membrana sinovial es un revestimiento de la vaina protectora que recubre los tendones. Tendinosidonitis se refiere a la inflamación de dicha vaina. La causa de la inflamación puede ser desconocida o producto de enfermedades que causan inflamación. O sea que la tendinosidonitis es la inflamación de como el forrito o como lo que envuelve los tendones, como de la capa protectora de los tendones. O sea que una tendinosidonitis puede dar en un codo, en una mano, mejor dicho, en cualquier sitio donde nosotros tengamos tendones. ¿Listo? Eso en cuanto al riesgo biomecánico, para que lo tengan en cuenta, y después de eso vamos a pasar al riesgo biológico.
Porque el riesgo biológico, nosotros estamos expuestos todo el tiempo a microorganismos. Es más, me atrevería a decir que todas las actividades económicas que se realicen están expuestas a riesgo biológico, unas en mayor medida que otras. No es lo mismo que yo esté en una sala de tutores, como es mi caso, a que trabaje en un hospital donde estoy expuesta a pacientes con hepatitis B, VIH, sarampión, rubiola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tipos de agentes que hacen parte del riesgo biológico son microorganismos, hongos, virus y bacterias. Los virus andan por el aire, los virus mutan, andan por el aire, las bacterias son más estables. Las bacterias sí se pueden normalmente atacar con antibiótico, el virus, hasta lo que tengo entendido, no, y me perdonan si estoy equivocada. Los hongos también se matan con antibiótico, y pues los microorganismos, que es como lo genérico, ya depende de si son virus, bacterias, en fin. Bueno, ¿cómo se hace una transmisión de riesgo biológico? Persona a persona. Ejemplo, cuando yo tengo gripa y estornudo, alguna vez vi un programa y un estornudo puede volar hasta, el material que sale de lo que un estornudo, hasta 1 metro o más. Y ahí es donde, donde nos contagiamos de gripa u otras enfermedades, especialmente de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque esas partículas quedan en el aire volando. Esa es una forma de transmisión. Claro, depende de la enfermedad. Una enfermedad de transmisión sexual, pues como ustedes ya lo conocen y saben, es a través de contacto con fluidos de la persona infectada, sangre, saliva, bueno, me corrigen, fluidos seminales, en fin. La idea no es que sea una clase de biología, sino dar unas nociones generales. Animal a persona, contacto con animales. Me mordió un perro, me mordió un gato, un animal vector pudo haber manoseado mi comida, haber orinado sobre la comida, haber tenido contacto con la comida. Ejemplo, palomas, cucarachas, ratones, son animales vectores. Ellos, ¿qué es un vector? Pues que transmite una enfermedad. Ejemplo, el zancudo del dengue hemorrágico es un vector porque él tiene la enfermedad, y en el momento en que nos pica es donde nos deja la enfermedad en el organismo. O por contacto con material contaminado. Entonces, estoy en un hospital y trabajando y estoy sacándole una muestra de sangre a una persona que tiene hepatitis B, y por X o Y me pinché con la aguja o me rasgué, se me rasgó el guante, me chucé con una aguja contaminada por una persona que está infectada de hepatitis B. O cogí sin querer un apósito manchado, contaminado o untado de sangre de una persona con VIH, y eso tuvo contacto con una cortada que yo tenía en la mano. O como un caso que yo conocí aquí en el departamento del Tolima, de una enfermera, una auxiliar de enfermería, que se contaminó se contagió de VIH, porque fueron a recoger un paciente a la casa. El paciente ya tenía SIDA, y el paciente no les dijo nada, y ellos, por atenderlo y en fin, y llevarlo al hospital, y llegando al hospital, el paciente al hospital con ellos, se vomitó, y el vómito le cayó en la cara al auxiliar, con tan mala suerte que ella, limpiándose y todo, le alcanzó a caer en los ojos, le cayó por dentro en la conjuntiva. Y cuando llegaban y ella se limpió, el paciente le dijo: yo soy VIH positivo. A pesar de los retrovirales de los tratamientos, la auxiliar quedó como portadora de VIH-Sida, la auxiliar de enfermería. Entonces, esa es una de las tantas historias que uno conoce y que tiene que ver con el riesgo biológico. Bueno, en fin, sigamos. Patologías, patologías por riesgo biológico, muchas. Brucelosis, carbunco. Bueno, brucelosis y carbunco son en animales, ¿no? Vale la pena aclarar, son en animales. O sea, se generan por los bovinos, contacto animal-persona. Entonces, le dan los bovinos,
pero al nosotros consumir las carnes o la leche de esos animales nos contagiamos. Hepatitis B y C, que también son transmitidas por riesgo biológico, tétanos, SIDA, legionelosis y paludismo. Bueno, malaria también entra ahí, dengue hemorrágico, la mordedura de una serpiente, la mordedura de un perro con rabia, de un murciélago, en fin. Voy a buscar qué es legionelosis porque no me acuerdo. Para la web lo tenía listo, pero la verdad no me acuerdo del significado, entonces también lo voy a buscar. Legionelosis, ¿qué es? Entonces la legionelosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se caracteriza por fiebre, neumonía y congestión. En ocasiones puede producir la muerte. Causada por la bacteria Legionella pneumophila. Listo. Paludismo, que ya todos conocemos que es paludismo. Bueno, ¿cuáles son los controles preventivos? Pues los controles preventivos para el riesgo biológico principalmente son los siguientes: vacunación del personal, uso de elementos de protección personal, protocolos para el manejo del riesgo biológico y manejo adecuado de los residuos biológicos. Ejemplo de vacunación del personal, cuando se aplica el esquema contra la malaria, contra la fiebre amarilla, contra el paludismo, cuando se vacuna contra la hepatitis B. Esas como que recuerdo en este momento de vacunación. Uso de elementos de protección personal, por supuesto. Protocolos para el manejo del riesgo biológico. Entonces, por ejemplo, quien es auxiliar de enfermería, ante todo se hubiera puesto las gafas de seguridad. Que siempre que se vaya a brindar un primer auxilio, sepamos que nuestra protección va primero antes que la del paciente. Primero nosotros y luego el paciente. No quiere decir que no lo atendamos, pero no es lo mismo que si yo lo atiendo a él, él se puede alentar y todo está bien, a que de esa atención ya salgamos dos personas perjudicadas, la que está enferma y yo que me contagié. Y pues el manejo del riesgo biológico, de los residuos, una buena disposición final, de pronto las personas que tengan experiencia en el sector hospitalario, recoger los residuos biológicos con los debidos elementos de protección personal, guantes, con careta, guardarlos en la bolsa roja, rotularlos y hacer toda la disposición final requerida. ¿Listo? Bueno, ahora entramos a los riesgos físicos. Los riesgos físicos se componen en estos: ruido, vibración, radiaciones y temperaturas extremas. De este sí voy a hablar, voy a desglosarlos lo mejor que pueda, quiero decir, porque creo que las diapositivas aquí ya son más genéricas, pero entonces voy a explicarlos. Iluminación. ¿Qué tengo que ver yo respecto a iluminación? Por ejemplo, los niveles de iluminación de un puesto de trabajo, de una zona de acceso o de las pantallas de monitores, computadores, deslumbramientos. Si yo en un área tengo luminarias que tienen un exceso de iluminación para la actividad que se está realizando, si hay ventanas a las que les entra demasiada luz natural y generan un reflejo hasta en la pantalla del computador, u otros elementos que generen deslumbramiento. Un ejemplo, tener vidrios en el escritorio, y entonces uno tiene esa mala costumbre, incluso en la casa, que uno tiene la mesita, ¿no? El peinador, o sea, en mi casa es el peinador. Entonces el peinador en mi casa tiene un vidrio, entonces ahí yo le meto la foto de mi mamá, la foto de mi papá, la foto de mi hermana, la foto de mis sobrinos, aparte de que son distractores. Ese vidrio con la luz genera reflejo y eso cansa, eso genera fatiga. Bueno, y reflejos molestos, por ejemplo, que haya bajones de intensidad de la luz o que haya objetos que no estén bien ubicados y generen sombras. Eso es lo que debemos tener en cuenta en cuanto a iluminación. ¿Listo? ¿Qué puede producir la iluminación? Trastornos oculares, cefalgia, dolor de cabeza, fatiga y efectos anímicos, pues porque una persona que no vea, que no le rinda, que no produzca como debe ser, pues se pone irritable y estresada. Tipos de medidas de prevención. Bueno,
las clasifiqué en dos. Entonces, la primera, que es la cualitativa, entonces pues es utilizar la lista que les mostré ahorita, la GTC 45, buscar todo lo que tiene que ver con iluminación y pues tratar de aplicar esa escala. Usar colores como el blanco, colores más bien neutros, que ayuden para que la iluminación no se recargue y no se refleje en las paredes, y cada eso también hacer un diseño adecuado del puesto de trabajo, que si yo veo que en mi puesto de trabajo hay reflejo de la luz del sol o de la luz, pues tratar de acomodar el monitor, lo mismo de quitar los vidrios, hacer mantenimiento de las luminarias, porque si las luminarias están para, como les dijera yo, para ya fallando, pues cambiarlas. Entonces yo tengo tres controles: mantenimiento de lámparas, usar colores que ayuden en la iluminación, normalmente son colores pasteles, o reubicación de los puestos de trabajo. Y en cuanto a las cuantitativas, serían mediciones de iluminación. Entonces, eso se llaman luxometrías. Bueno, estudios de iluminación que tienen como propósito medir la intensidad lumínica de los puestos de trabajo, tanto iluminación natural, luz natural como luz artificial. El psicosocial. Entonces, en el psicosocial nosotros tenemos, esto lo voy a hablar en lo referente con la clasificación que se realizó aquí en Colombia del riesgo psicosocial. Entonces nosotros tenemos principalmente dos factores de riesgo psicosociales: el extralaboral, el intralaboral. Nosotros como empresa podríamos entrar a trabajar, pero en el extralaboral, normalmente el intralaboral. El extralaboral normalmente es difícil de manejar, pero hay empresas que tratan de controlarlo. Se me viene en este momento un ejemplo a la cabeza. Hay una empresa en Bogotá en la que trabaja un amigo mío que se llama Casa Inglesa. No sé si ustedes la han escuchado. Mi amigo fue aceptado como jefe de logística para esa empresa. Y la multinacional tiene por política que todos sus trabajadores deben vivir máximo a media hora de la empresa. Es algo loco en Bogotá, y una persona que en Bogotá viva a 30 minutos del lugar de trabajo vive cerquísima. Entonces, ¿ellos con qué motivo lo hacen? Pues evitar uno de los factores de riesgo extralaborales que más estrés en Bogotá, que son los trancones o el difícil desplazamiento. Entonces, de pronto, de esa forma indirecta se puede manipular, de lo contrario es complicado. Entonces, en las empresas, ¿en qué se centran? Factores de riesgo intralaborales. ¿Cuáles son los factores de riesgo intralaborales? La carga laboral, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la responsabilidad, el trabajo bajo presión y la monotonía. Son las principales. ¿Cómo las puede manejar la empresa? Entonces, hay una forma cualitativa, que no tengo acá la diapositiva, y hay una forma cuantitativa. Voy a hablar de la forma cualitativa. La forma cualitativa es cuando se pueden hacer encuestas de clima laboral. La persona de talento humano diseña una encuesta bajo ciertos criterios que puede que sean técnicos o no, bajo ciertas percepciones de cosas que ellos quieran identificar. Pueden trabajarlo con dinámicas de grupo, charlas de comunicación asertiva, charlas de trabajo en equipo, charlas de manejo de estrés, charlas de manejo del tiempo. Eso sería como lo cualitativo. Pausas activas, talleres de ejercicio, yoga. Eso sería como lo cualitativo. Y la cuantitativa, entre comillas, porque finalmente aplicar la batería de riesgo psicosocial determinada por el Ministerio hoy en día de Salud, y bueno, en esa época era de Protección Social, hoy en día es de Salud y de Trabajo. Ellos diseñaron junto con la Universidad Javeriana una batería de riesgo psicosocial que mide el riesgo psicosocial. Si bien su valoración es subjetiva, porque es dependiendo de la percepción de cada trabajador, sería cualitativa, pero como está estandarizada y como se aplican unos valores, lo podríamos tomar como un cuantitativo también.
Entonces, de esas formas es que se puede como tratar de controlar el riesgo psicosocial. Lo primero es identificar cuáles son los factores de riesgo y a partir del análisis de esas encuestas o de esas baterías se pueden tomar acciones como las que les decía ahorita. Está también el Comité de Convivencia Laboral, que toma el manejo de ciertos casos de acoso laboral, y así es que se podría manejar, grosso modo, en una empresa el riesgo psicosocial. Bueno, hay otra cosa de las que les quiero hablar, que se me olvidó, que son hacer diapositiva, que es el factor de riesgo de altas temperaturas o de temperaturas extremas, las vibraciones, eso fue en cuanto a lo físico, y el ruido. Vamos a hablar del ruido. Para el ruido también se puede aplicar de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Es importante tener en cuenta que nosotros vamos perdiendo la visión y no nos damos cuenta, hasta que ya cuando se han perdido las frecuencias conversacionales, que son más o menos los 250 Hz, es porque toda la banda de altas frecuencias se ha perdido. ¿Qué se puede hacer ahí? Percepción, aplicar la GTC 45 a nivel cualitativo para hacer ciertas percepciones subjetivas del nivel de ruido en una empresa, pero lo más importante es hacer audiometrías y sonometrías. Audiometrías que van hacia el personal y sonometrías o estudios de ruido que van hacia las diferentes áreas de la empresa para poder tomar decisiones. ¿Cómo se puede también mitigar el riesgo de ruido? Insonorizando áreas, insonorizando máquinas, haciéndole mantenimiento preventivo a las máquinas para que no hagan tanto ruido. ¿Qué más? Aislando las máquinas, modernizándolas. En fin, dependiendo del factor de riesgo, así mismo se puede aplicar la solución, pero esas son como las generales. Y pues dotando al personal de elementos de protección personal, aunque no es la idea, la verdad. Eso es como una de las últimas medidas. En cuanto a temperaturas, pues si yo tengo un calor excesivo, lógicamente tratar de un ventilador, un aire acondicionado o remodelar la oficina para que no entre aire, ventilación. Si es un frigorífico, que pues, ¿cómo hace uno para poder trabajar en un frigorífico? Pues ni modo, hay que dotar el personal con buenos uniformes o chaquetas térmicas, ropa térmica, para mitigar el impacto del frío en el organismo y exponerlos en tiempos muy cortos, ¿no? Para evitar una hipotermia. Lo mismo sería con las altas temperaturas, porque pues ni modo en un horno a 1600 grados poner un aire acondicionado, como que no se puede. Bueno, eso sería en cuanto a temperaturas extremas. Y las vibraciones, ahí sería evitar las largas exposiciones a la máquina y hacerles un buen mantenimiento, porque no se puede hacer nada más. Obviamente si se pudiera reemplazar el equipo o cambiarlo por uno que genere menos vibraciones, pues mejor. Y ahora quiero hacer una pequeña explicación sobre las técnicas de valoración del riesgo ergonómico. ¿Qué pasa? El Instituto de Ergonomía en Londres, que yo les hablé en las primeras fases del curso, y a nivel mundial, han diseñado varias técnicas de valoración ergonómica. Esas técnicas principalmente se clasifican desde el punto de vista de carga postural. Entonces, es decir, si yo tengo carga estática, carga dinámica, si me la paso 8 horas sentado y 8 horas caminando, mi jornada se reparte entre sentado de pie, un manejo de cargas, si hago manejo de cargas, o hace toda la evaluación global de los riesgos, o si la tarea tiene movimientos repetitivos. Entonces aquí están principalmente las de carga postural, yo solamente ahora voy a nombrarlas.
La idea es realizar de pronto una web donde podamos adentrarnos un poquito en las metodologías. Importante también hacer una web para despejar dudas acerca de la actividad. Bueno, está el método RULA, que el método RULA lo que permite es evaluar la exposición de los trabajadores a posturas inadecuadas durante la jornada de trabajo. El REA evalúa la exposición de los trabajadores a los factores de riesgo que puedan ocasionar desórdenes traumáticos acumulativos, o sea, es decir, él estudia aquellos movimientos a los cuales o actividades las personas están expuestas durante cierta cantidad de tiempo. El método OWASP, que también hace un estudio de carga postural, y el método EPL. Estos se limitan a medir solamente carga estática y carga dinámica, es decir, si yo estoy sentada 8 horas o si estoy de pie 8 horas. Manejo de cargas, entonces está el método de Naios, que a través de una ecuación permite determinar qué nivel de levantamiento de carga puede tener una persona en un puesto de trabajo. Asimismo, el método del Instituto de Higiene y Seguridad de España, que es el método HINS, y el método de Snook y Ciriello, que trabaja pero con tablas, donde están determinados los pesos máximos que pueden tener las personas frente al levantamiento, ascenso, descenso, empuje, arrastre y transporte de cargas. Y la evaluación global, que es la que vamos a usar para el desarrollo de esta actividad. Ese método fue desarrollado por un instituto francés de estudio del trabajo en el año 79, y este método se recomienda para poder identificar aquellos factores de riesgo que necesitan profundizar el estudio. Es decir, yo hago la valoración y me doy cuenta que en el factor ambiental hay un alto riesgo. Entonces yo me detengo a analizar el factor ambiental y reviso si necesito o un estudio de ruido, o un estudio de iluminación, o un estudio de temperaturas extremas. Entonces el LES es como el diagnóstico general, y cada uno de los métodos que hemos mencionado ahorita ayuda a profundizar como esa alerta o alarma que se desprendió al momento de hacer el diagnóstico. Y están los de repetitividad, que es la lista de chequeo OCRA y el método JSI. Pueden ir investigando por internet con los nombres, las metodologías, pueden irlas investigando, pero la idea es que las veamos con más detalle, al menos una de cada una en una próxima web, que va a ser esta semana o la otra. ¿Listo? Ahora, esas son las conclusiones frente a esta presentación. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a explicarles la tarea o la guía, y voy a subirles otra vez el material al foro. Voy a enviarles correo para que ustedes puedan realizar la actividad. ¿Listo? Entonces ahora voy a abrir la lista LES, que ya la tengo por acá, y voy a abrir la guía de trabajo. Voy a cerrar esto acá, voy a cerrar esto acá, voy a cerrar esto acá, voy a entrar al campus, voy a ver si puedo entrar al campus. Si no se me ha cerrado la sesión, se me cerró la sesión, porque la idea es mostrarles y explicarles la tarea. El problema es que me va a tocar abrir mi
Entonces ahorita lo que voy a hacer es abrir una guía de trabajo colaborativo para que miremos en qué consiste la tarea y explicarles la metodología LEST y explicarles qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces voy a entrar al campus, voy a descargar directamente la guía del campus para que sepamos o sepan ustedes qué es lo que hay que hacer. Les ofrezco disculpas por el archivo, subirlo así como tan mal, o sea, mal configurado. La verdad no me pensé, a mí me funcionó, pero ya cuando varios estudiantes me empezaron a hablar, me di cuenta y empecé a revisarlo con detalle, entonces le hice una modificación. El internet está lento, como se pueden dar cuenta. Sin duda me va a tocar buscar la guía porque la tengo por acá en una carpeta, sino que quería descargarla directamente del campus, pero me va a tocar buscarla por acá. Está como lento el internet. Sí, toco por este lado. Documentos. No quería hacerlo por este lado, pero tocó. Y aquí abra el correo y demás. Miren, ahí se quedó pensando. Está lento el equipo. Está lento. Entonces prefiero buscar por acá. Creo que nos va mejor por este lado. 2018, 16.4. Acreditación, tarea 2. Entonces, guía de actividades y rúbrica de evaluación. Esta es como la más reciente, sí, esta la descargué. Bueno, ya abrió el correo. Creo que para alguno de los dos lados resultó. Bueno, proyecto de investigación. En fin, listo. Bueno. Ay, no, la que no era. Sí, definitivamente voy a entrar al campus. Ya, sí o sí voy a entrar al campus. Ay, no. Algo pasó. Qué pena con ustedes la demora. Les pido tengan paciencia, porfa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer la guía. Mientras tanto, voy abriendo el archivo que voy a poner en cada uno de los foros. Oh, algo pasó. Se me desconfiguró esto, Dios santo. O sea, todo está lento. Bueno, como les decía al principio, la metodología LEST fue diseñada en Francia y el objetivo de esta metodología es hacer una identificación de modo general de los factores de riesgo que hacen parte del riesgo ergonómico en un puesto o en un área de trabajo. La metodología en qué consiste es aplicar unas listas de chequeo que están relacionadas con ciertos factores a evaluar. Se saca una puntuación y se hace una gráfica y de ahí se hace un análisis y un diagnóstico.
para saber en qué factores yo debo trabajar. ¿Cuáles son las variables que evalúa el método LES? El ambiente, la carga física de trabajo, la carga mental, la organización del trabajo y condiciones del puesto de trabajo. Bueno, entonces voy a entrar a una lista, pero les voy a explicar la metodología. Como son tablas, el criterio de valoración de cada uno de los factores es sí o no. ¿Sí o no? Si es sí, vale 1, si es no, vale 0. Cuando yo hablo de sí, es porque yo tengo una presencia del factor de riesgo. Ejemplo, la iluminación en el salón usted la percibe como excesiva. Si para mí como evaluador la iluminación en el salón es excesiva, yo marco 1. Si me parece que está perfecta, marco 0. No hay valoración. ¿Listo? Ahora, cuando yo ya he hecho la lista de chequeo, yo sumo o cuento aquellas preguntas que yo tuve respuesta sí, o sea que sí hay un factor de riesgo, 1, 2, 3, 4, 5, y hago una división con respecto al número de ítems que tiene cada factor de evaluar. Ejemplo, si en el factor de ambiente yo tengo 8 preguntas y de las cuales con sí salieron 5, entonces yo divido 5 sobre 8 y lo multiplico por 100, eso me da un porcentaje. Aquí está el ejemplo en azulito, que incluso lo voy a sombrear, como para que ustedes lo vean. Voy a tratar acá, ahí está sombreadito, y nos va a dar un porcentaje. Cuando tengan ese porcentaje, por cada factor, ustedes bajan a esta tabla, que tengo yo acá. Voy como a ampliarla un poquito. Ups, creo que la amplié como mucho. Ups, ¿qué pasó acá? Se me ocurrió. Bueno, y en esta tablita donde dice 0% es 1, el valor es 1, quiere decir que la situación es satisfactoria. 2, pues que hay débiles molestias. 3, que hay molestias medias. 4, molestias fuertes. Y 5, nocividad, o sea, condiciones deplorables. Entonces, si a mí me dio, por ejemplo, en el caso del ejemplo 66, pues yo tengo que ubicarme en el factor 4, entre 51% y 75%. Por ende, el valor de mi riesgo es 4, es decir, que hay molestias fuertes, que aparece fatiga y que es importante corregir ese factor de riesgo. Así van a aparecer cada uno de los factores. Permítanme un momentico, se me quedó pensando el archivo. Por ejemplo, el ambiente. Entonces, en este caso me da 75%, bueno, claro, está que aquí está mal sumado, porque yo le voy a poner a cada una 1 y acá 0, pero en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Si me dieron 4 preguntas con sí, entonces yo divido 4 sobre 8, eso me da el 50%. Entonces quiere decir que el 50% está ubicado en 3 molestias medias. Y así aplico en cada una de las encuestas, es lo mismo. Van a variar el número de ítems, el número de preguntas en cada una. Al final, cuando ya termine, me va a dar una grafiquita. Pero resulta que la grafiquita, bueno, yo la tengo aquí en porcentaje, bueno, válido. La idea es que ustedes con esa gráfica hagan un análisis y sugieran qué tipos de valoración se pueden hacer. Bueno, hay una valoración desde el factor ambiental, habrá que hacer un estudio de ruido, un estudio de iluminación, un estudio térmico, habrá que hacer una valoración por REVA, por RULA, que recomienden. Vamos a mirar de todas formas la guía para hacer como un recordatorio de la tarea, y esta información yo voy a subir este video a YouTube. Voy a ponerles el link en la página, en cada uno de los foros, en el foro de noticias, y ya tengo 55 mensajes. Y en el correo interno del curso. Vamos a descargar la guía.
Bueno, se está descargando la guía para que leamos qué dice la guía. Espero que así la actividad quede más clara. Les presento una disculpa por no haber realizado esto de pronto antes. Pues ese era el objetivo de la web la semana pasada, pero como les dije, nadie se conectó. Igual esta es una forma de solucionarlo y de que ustedes puedan tener el insumo para poder trabajar. Perdónenme, mi computador creo que está un tris lento, por favor les ofrezco una excusa. Ok. Aceptar, cerrar. Ok, habilitar edición. Bueno, entonces es la tarea de 2. ¿Qué deben hacer ustedes? Ay, por Dios bendito. Listo. Bueno. Actividades a desarrollar. Entonces, el estudiante, hablo de la parte individual, debe seleccionar un puesto de trabajo dentro de la organización que tenga el mayor riesgo ergonómico. Acuérdense que ustedes ya hicieron la lista de chequeo de valoración de riesgo ergonómico. De acuerdo con la lista que ustedes hicieron, deben escoger el puesto con mayor riesgo ergonómico. Es la empresa con la que trabajaron inicial en la actividad anterior. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro. Una vez escogido el puesto de trabajo, deben aplicar la metodología LEST, que fue la que les expliqué ahorita en el cuadro de Excel. Y deben subir el listado al entorno de trabajo colaborativo, ¿sí? Después, el grupo de trabajo colaborativo debe seleccionar la lista de chequeo que tenga al menos 3 aspectos evaluados en la metodología con una calificación de 3. Es decir, que por ejemplo la carga laboral, que la carga de trabajo ambiental tenga 3. Si no lo hay, pues escogen como en la actividad anterior la más crítica. Después de haber seleccionado esa lista de chequeo, ustedes deben realizar las siguientes actividades de ese puesto de trabajo. Importantísimo que por favor tomen fotos para que pueda haber un mayor análisis del puesto de trabajo. Parte del sistema musculoesquelético afectadas con la realización de la actividad. Identificar el método de valoración ergonómica de acuerdo con la actividad seleccionada y aplicar el método seleccionado al puesto de trabajo escogido inicialmente para la realización de la actividad. Este fin de semana yo les voy a subir un video con la explicación de algún de los métodos para que sepan cómo realizarlos, para poder hacer esa valoración. Eso es lo que deben hacer ustedes. ¿Listo? Entonces voy a dejar el video por ahora acá, voy a subirlo y la idea es que el fin de semana, o si se puede antes, puedan tener el video con la explicación de los métodos de valoración. Entonces, chicos, buena tarde. Recuerden mi Skype, recuerden el grupo, escríbanme por el correo interno y estamos pendientes. Que estén muy bien y buena tarde.